Damos gracias al Señor por los hermanos que han preparado la alabanza, que nos ayudan a preparar nuestros corazones para recibir su palabra. También doy gracias a los hermanos que han preparado un ventilador, como ven, para que también estemos en estos calores sobrellevando este tiempo. Les invito a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 4. Queremos, con la ayuda del Señor, meditar en esta mañana desde el versículo 21 al versículo 1 del capítulo 5. Gálatas 4, desde el versículo 21 al versículo 1 del capítulo 5. Hay relaciones imposibles. Hay relaciones imposibles. Y no me refiero a los matrimonios. Por favor, no uses esta frase que acabo de decir para pensar en tu matrimonio. Ni siquiera estoy haciendo una broma con esto. Todo matrimonio es una bendición de Dios, aunque tristemente el pecado en ocasiones lo empañe. Sino que me refiero a que hay relaciones posibles porque una de las partes es totalmente incompatible por su naturaleza con la otra parte. Eso es lo que hace que esas relaciones sean imposibles, porque incluso una de las partes puede ver afectada su subsistencia. Por ejemplo, es imposible una relación entre un león y un cordero, porque por naturaleza el león matará al cordero para comérselo. O por ejemplo, es imposible que saques a un pez del agua y que viva en relación con la tierra, porque no está hecho para vivir fuera, y sí o sí va a morir, o que pongas un animal terrestre en el fondo del mar. Ese animal no puede tener vida en ese lugar porque no tiene ninguna relación en su naturaleza para vivir en el fondo del mar. Son relaciones imposibles, porque básicamente hace inviable la subsistencia. A eso me refiero con relación imposible. De la misma manera, es imposible que en una misma persona, en un mismo creyente, convivan fe y obras. Fe y justicia propia. O la fe acabará con esas obras, o esas obras van a acabar con la fe. Pero juntas nunca van a poder estar, porque por naturaleza son incompatibles, se oponen las unas a las otras. Una persona que realmente haya sido salvada por la gracia de Dios vivirá solo por fe, Habacuc 2:4. Pero si esa persona sigue viviendo confiando en sus obras de la carne para salvación, aunque diga tener fe, morirá, Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, habréis de morir. Por tanto, para vivir por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, debes desterrar por completo todas y cada una de tus obras de justicia de tu vida. Todas. No debes hacer miramientos con esas obras, ni tan siquiera con una de ellas, aunque la consideres legítima. Si te estás apoyando en alguna de ellas para salvación, debes echarlas todas de tu vida. Si no, tu fe está en peligro, porque, repito una vez más, es totalmente incompatible la fe y las obras. Ese es el punto del apóstol Pablo en el texto de esta mañana. Obras y fe es una relación imposible. Y Pablo va a presentar su argumento primero explicando la relación imposible entre Ismael e Isaac. El primero es un tipo de las obras de la carne, y el segundo, Isaac, un tipo del cumplimiento de la promesa por fe. Y el segundo argumento es la relación imposible entre Agar y Sara. Agar era la madre de Ismael y Sara la madre de Isaac. Agar es un tipo del antiguo pacto, la ley mosaica, y Sara es un tipo del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, de la salvación solo por fe. Obras y fe, una relación imposible. Vamos a orar para pedir ayuda del Señor. Señor, gracias por darnos ahora esta nueva oportunidad de acercarnos a tu palabra, Señor. Tu palabra, tu evangelio,
es tu poder para salvación. A través de tu palabra, Señor, es que somos santificados. Cristo oró, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es por esa razón que ahora te rogamos, Señor, que mediante tu palabra traiga salvación a los corazones que aún, Señor, no has salvado y traiga santificación al resto de tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos libre de todo error, Señor. Nos ayudes a ser sencillos y claros y también precisos para trazar con esa precisión tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra absoluta incapacidad y es por esa razón que te suplicamos que tu Espíritu Santo nos llene de esa sabiduría de lo alto, que es pura, que es sabia, que es verdaderamente esa sabiduría que hace sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Obras y fe, una relación imposible. Vamos a leer el texto en Gálatas 4, del versículo 21 al versículo 1 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La relación imposible entre Ismael e Isaac. Ese es el primer tipo que va a Pablo a usar para demostrarnos cómo es imposible que en un creyente habite a la misma vez fe y obras. Y comienza diciendo en el versículo 21, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Muy posiblemente los judaizantes, los gálatas que estaban siendo fascinados, recuerda, seguían insistiéndole a Pablo. A pesar de toda su argumentación, como hemos visto hasta ahora, le seguían argumentando a Pablo, Pablo, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en tener fe y estar bajo la ley? ¿Cómo se te ocurre a ti decir que son totalmente incompatibles? No tiene razón de ser. Y ambos son dones, regalos que Dios da. Dios le dio la ley a Israel y sí, de acuerdo, la fe también. ¿Cómo que son incompatibles? Y Pablo le responde, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Solo para recordarte dónde estamos en este punto de la carta, hasta ahora Pablo ha sido muy claro. Esta pregunta es una pregunta incluso capciosa por parte de aquellos judaizantes, porque el argumento de Pablo ha sido muy claro hasta ahora, acerca de la incompatibilidad de la ley y la fe. Nadie pudiera decir estoy engañado o no lo entiendo. Hasta ahora todo ha sido explicado de manera muy sencilla y realmente Gálatas, de hecho la carta de los Gálatas no tiene ninguna complicación para cualquier que lo quiera estudiar. ¿Por qué? Porque el punto de la carta a los Gálatas es uno y no es nada confuso. La salvación solo es por obras, por fe y no por obras. Solo es por fe y no por obras.
Los creyentes cristianos estamos libres de todas las ordenanzas, ceremonias y rituales de la ley. Estamos libres de toda restricción externa de la ley, de todas absolutamente. Ninguna de las ceremonias de la ley mosaica son necesarias, no contribuyen a nuestra salvación, no contribuyen a nuestra santificación. Ese es el mensaje de Gálatas. Por el contrario, los judaizantes les decían a los gentiles gálatas: no le hagas mucho caso a Pablo. Necesitas ir a la ley, necesitas vivir apegado a la ley, a todas sus ceremonias y a todas sus restricciones. Les decían que debían guardar las leyes que Dios había prescrito para Israel como nación en el Antiguo Testamento. Y recuerda que fueron leyes que Dios estipuló para Israel para apartar a esa nación del resto de naciones del mundo. Era una ley ceremonial, no era una ley moral. No, por eso no hay que confundir la ley mosaica con la ley moral. Como dijimos en el estudio anteriormente de la santidad de Dios, la ley moral es simplemente el reflejo del carácter de Dios. Y esa ley es eterna, como Dios es eterno. Lo que ya no tiene vigor es esa ley prescrita solo para Israel, aquellas leyes ceremoniales, que fue dado en un contexto determinado del Antiguo Testamento y con un propósito determinado, formar de Israel una nación apartada del resto de naciones. Y esa ley tenía una vigencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. Por eso el argumento de Pablo es: ya Cristo vino, por tanto ya cumplió la ley y nadie ahora necesita guardarla, ya no les falta nada. Cuando Cristo vino, Él cumplió toda la ley. Y en ese momento, su papel, el papel de la ley, terminó. Pablo dirá: ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que todos estamos unidos a Cristo. No necesitan volver a la esclavitud de esas viejas leyes mosaicas. Y si recuerda, Pablo escribe esta carta realmente enojado. No hay nada peor que una religión por obras. Escuchaba a unos hermanos hablar acerca del evangelio de la prosperidad como uno de los mayores peligros. Y es cierto, absolutamente cierto. Pero personalmente, el mayor peligro es una religión de obras. Tú puedes creer que Dios te va a prosperar sí o sí, pero si tienes fe en Cristo, si has creído por fe en Cristo, eres salvo. Un tonto salvo, pero salvo. Pero si crees que necesitas tus obras para hacer salvación, estás condenado. Estás condenado. Por eso Pablo escribe esta carta realmente enojado. Se lanza de cabeza porque hay una horrenda distorsión del Evangelio, de la gracia y de la fe en Cristo. Y para demostrar la verdad de la salvación solo por la gracia y solo por la fe en Cristo, Pablo, cómo no, va a usar la Escritura. Recuerda que en aquellos tiempos de Pablo la Escritura era el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3 de Gálatas, por ejemplo, en el versículo 6, él va a Abraham y dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue que Abraham hiciera algo, sino que él creyó. La fe es suficiente para la salvación. La fe es la manera en cómo se describe, en cómo se recibe la justicia imputada de Cristo. Y de nuevo en el versículo 11 de ese capítulo 3, si no había quedado claro, vuelve a recalcar: el justo vivirá por la fe. Y en este capítulo 4, desde el versículo 21, donde nos encontramos, hasta este primer capítulo versículo del capítulo 5, va a volver de nuevo al ejemplo de Abraham, para volver de nuevo a rebatir a los judaizantes y a los gálatas que estaban deseosos de alcanzar la salvación por obras. Y en este versículo 21, de alguna manera les vuelve a confrontar enfadado. Y dice: decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Despierten de su error. Ustedes que desean obedecer la ley mosaica junto a la fe, que siempre están hablando de la necesidad indispensable de observar la ley mosaica, ¿de verdad saben lo que pide la ley? ¿De verdad saben qué es lo que quiere decir la ley? Si vas a volver a estar bajo la ley, si quieres vivir bajo la dependencia de las obras, entonces será mejor que escuches lo que dice la ley. Y Pablo lo va a explicar.
Y como dijimos antes, va a usar la historia de Sara y Agar, de Isaac y de Ismael. Y Pablo dice en el versículo 24, esta historia contiene una alegoría. Cuando yo leí esto, digo, aquí tengo que hacer un punto y aparte, un momento, para no confundirnos. Antes de ver la historia, déjame simplemente, muy rápidamente, explicarte a qué se refiere Pablo con alegoría. ¿Por qué tengo que hacerte esta puntualización? Porque la alegoría es un recurso literario muy peligroso si lo usamos con las Escrituras. Alegorizar las Escrituras es sumamente peligroso porque básicamente la alegoría se basa en hechos ficticios, no en hechos históricos. Una alegoría es una ficción de la cual se saca un relato o una imagen que representa o significa otra cosa. Por ejemplo, ¿quién de aquí no ha leído El progreso del peregrino? Eso es una alegoría, porque es una historia ficticia que John Bunyan escribe para hacernos entender ciertas experiencias que vivimos todos cristianos. Pero la palabra de Dios no contiene historias ficticias. Por eso quiero hacer esta puntualización. No quiero que pienses o te vayas pensando, entonces lo que pasó con Abraham, eso fue una historia ficticia, una invención. No pasó realmente. No. La Biblia es un libro histórico. Desde Génesis 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22, 21, todos los eventos descritos son verídicos. Todos. Esta historia que vamos a estudiar pasó realmente. Además, por otro lado, alegorizar las Escrituras es peligroso porque otra máxima de la alegorización es encontrar mensajes ocultos que hay detrás de los relatos. Y eso lleva a un peligro mayor, la espiritualización del texto. ¿Qué es la espiritualización del texto? Es dar a todos los eventos una explicación espiritual. Por ejemplo, en Hechos 27, que es un libro no normativo, un libro histórico, leemos el relato histórico del naufragio de Pablo camino a Roma. Y algunos espiritualizan este evento diciendo que Dios puede llevarte a la zozobra de tu vida para cambiarte el rumbo. Eso es espiritualizar el texto. Se le ha dado una explicación al texto distinta al propósito original del autor. En este caso, el propósito de Lucas simplemente fue relatar cómo Pablo llegó a Roma. Y en ese camino, pues mira, hubo una pequeña tormenta y se quedó parado en Malta. El problema de la espiritualización es que si a todo le damos un sentido espiritual, al final el texto tiene infinitos significados. ¿Y sabes cómo han empezado muchas falsas enseñanzas? Espiritualizando el texto. Porque igual, en vez de decir, oye, en Hechos 27, la zozobra de la vida puede cambiarte de rumbo, uno puede decir, no coja ningún barco, porque la voluntad de Dios es que no coja ningún barco. Yo qué sé, por decir una tontería, ¿no? Cuidado. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la historia de Abraham contiene una alegoría? Bueno, realmente, Pablo no usó la palabra alegoría como tal. Esto no es una traducción por parte de los traductores de la Biblia, sino una transliteración. No tradujeron la palabra griega alegoreo, sino que la usaron para formar una palabra en castellano, usando palabras en castellano para que sonara como la palabra en original. De esa manera, la palabra griega alegoreo de ahí vino la castellana alegoría. Pero en griego, la palabra alegoreo significa hablar en público de una cosa refiriéndose a otra. En otras palabras, es una tipología. Un tipo que nos ayuda a entender otro asunto. Este pasaje de Gálatas que vamos a ver está escrito tipológicamente para representar una verdad que se desprende del texto. Además, la tipología está determinada por la expresión natural del texto, es decir, no se va a forzar el texto para que diga lo que yo quiero que diga. Porque la tipología no busca significados ocultos, sino que el mismo texto te explica el texto, como vamos a ver.
Entonces, Pablo va a usar la historia verídica, el hecho histórico de la vida de Abraham, de las dos mujeres que tuvo y de los hijos, como una tipología que nos van a ayudar a entender las verdades espirituales que salen del texto, que no son impuestas al texto, y que nos enseñan la gran incompatibilidad entre la fe y las obras. El primer tipo que usa Pablo para hacernos entender la relación imposible entre fe y obras es la relación imposible que hubo entre Ismael e Isaac. Mira el versículo 22 y versículo 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Los judaizantes se jactaban del hecho de que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, como si esa relación biológica fuese de importancia suprema para la salvación. Para los judaizantes, ser salvo era equivalente a ser judío, o ser judío era equivalente a ser salvo. Así que según ellos, los convertidos al cristianismo de origen gentil, no judíos, debían hacerse prosélitos, es decir, debían ser adoptados como hijos adoptivos, como judíos. Si no, no podían ser salvos. Entonces esos gentiles que debían hacer, circuncidarse como los judíos, debían esforzarse al máximo por guardar lo más exactamente posible la vida de los judíos, debían guardar la ley mosaica. Eso era lo que debía ser un prosélito gentil. Y según los judíos, eso es lo que debían hacer si realmente querían alcanzar la salvación. Por tanto, el argumento inicial de Pablo es este. Aquellos que siempre se están jactando de ser descendientes de Abraham como evidencia de su salvación, se olvidan que Abraham no tuvo solo un hijo, sino dos. Ismael por parte de Agar e Isaac por parte de Sara. Por consiguiente, si la descendencia física es tan importante, entonces los ismaelitas son tan salvos como los judíos. ¿Por qué? Porque ambos fueron hijos de Abraham. ¿Sabes qué? Eso tuvo que chirriar terriblemente en los oídos de los judíos, porque los ismaelitas, los árabes, son enemigos íntimos de los judíos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estos impuros son salvos como nosotros? Claro, según tu argumento, sí. Sin embargo, Pablo va más allá y sigue diciendo, pero aún hay una diferencia más importante que considerar, que simplemente la descendencia física. Y es esta diferencia. El hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. En otras palabras, uno de los hijos, Ismael, nació por voluntad de hombre, y el otro, Isaac, por voluntad divina. La verdad espiritual que se ilustra aquí es esta. Ismael es el resultado de la carne, es el resultado de la acción pecaminosa de Abraham y Sara. ¿Por qué? Porque ellos usaron los esfuerzos humanos para alcanzar la promesa que Dios le había dado a Abraham. Mientras que Isaac es el resultado de la promesa de Dios, de la gracia de Dios, de dar un hijo a un matrimonio que no puede tenerlo y que lo da solo porque aquel matrimonio confió en que Dios se lo había prometido. Ya vimos en su momento ese relato histórico, pero sería bueno volver a verlo muy rápidamente. Eso está relatado desde el Génesis 12 a Génesis 21, obviamente, no vamos a leerlo. Pero sí vamos a ver muy rápidamente, usando precisamente la edad de Abraham como guía, los hechos más destacables que nos ayudan a entender este argumento de Pablo en favor de la libertad cristiana. En Génesis 12, si quieres tomar nota de los pasajes, lo puedes hacer. En Génesis 12, desde el versículo 1 al versículo 9, leemos que Abraham con 75 años es llamado por Dios para ir a Canaán. Y Dios le promete, si recuerdas, muchos descendientes. Tanto Abraham como su esposa Sara querían hijos, pero Sara era estéril. En Romanos 4 leemos que Dios estaba esperando hasta que los dos estuvieran como muertos antes de hacer el milagro de darles un hijo. Dice Pablo en Romanos 4, versículos 18 y 19. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo como que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Dios esperó hasta que estuvieran casi como muertos en sus cuerpos. En Génesis 16, del 1 al 3, leemos que Abraham ya tenía 85 años, es decir, ya habían pasado 10 años desde que Dios le dio la promesa. ¿Y sabes qué? Aún no habían tenido al hijo prometido, y Sara se empieza a impacientar y le dice a Abraham, Abraham, hay que espabilarse. Mira, ahí está Agar, la esclava, ten relaciones con ella, trata de tener un hijo con ella. Esto nos choca, ¿no? Pero en aquella sociedad era una acción legal. Pero que fuera legal no significa que fuera la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Siguió la sugerencia de su mujer y tomó a Agar por mujer. En Génesis 16, del 4 al 16, a los 86 años, Abraham hace que Agar se ponga encinta. ¿Qué sucede con Sara? Se llena de celos. Y le hace la vida tan difícil a Agar que la esclava se ve obligada a huir. Pero el Señor interviene haciendo regresar a Agar, y le promete cuidar de ella y de su hijo. Y a los 86 años nació el hijo de Agar, Ismael. Por tanto, fue un hijo fruto de la desconfianza de Abraham y de Sara a la promesa que Dios le había hecho. Fue un hijo fruto del esfuerzo humano, un hijo según la carne. En Génesis capítulos 17 y 18, Dios vuelve a hablar a Abraham, que ya tiene 99 años. Es decir, ya habían pasado 13 años desde que nació Ismael. Y Dios le habla para recordarle una vez más la promesa de que tendrá un hijo de Sara, y le dice, y cuando te nazca, llámalo Isaac. Más tarde Dios aparece a Sara y confirma la promesa. En Génesis 21, versículos del 1 al 7, a los 100 años de Abraham, nace Isaac. ¿Saben lo que significa Isaac, el nombre? Risa. Risa, así es. Es el nombre que Dios quería que se le pusiera. Risa, gozo. Pero no iba a ser todo gozo. La llegada de Isaac causa un problema en el hogar. Ahora Ismael ya no es hijo único. Ahora tiene un rival. Por 14 años Ismael había sido el único hijo de su padre. Y seguro que había recibido toda atención, todo amor. Y ahora de repente tiene un hermanito con el que tiene que compartir ese amor del padre. ¿Cómo va a ser la reacción de Ismael? En Génesis 21, del 8 al 14, vemos cuál fue la reacción de Ismael. A los 103 años de Abraham, Isaac fue destetado. Tenía al niño 3 años. Esa era la costumbre. Y la costumbre también era celebrar una fiesta. Y en aquella fiesta, en ese texto leemos que ya Ismael, siendo ya un hombre con 17 años, se burla de Isaac. Se mofa de Isaac. Es decir, que la relación que él tuvo con aquel niño recién nacido prácticamente fue una relación problemática. Le tenía celos, envidias, y todo esto causó problemas en el hogar. Así que solamente hay una solución. O esto cambia, o Agar, tienes que irte del hogar. Y esto fue lo que pasó. Así que, según Génesis 21:14, Abraham tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo, porque así también se lo mandó Dios. A primera vista, esta historia parece ser nada más que el relato de un problema familiar. De hecho, algunos lo usan para ver cómo gestionar los problemas de celos, y no tiene nada que ver. Aquí hay una lección espiritual mucho más importante. ¿Cuál es? Las obras y la fe son incompatibles. La relación es imposible, así como lo fue la convivencia entre Ismael, que fue el fruto de las obras, el fruto del esfuerzo humano, e Isaac, que fue el fruto de saber esperar en la promesa de Dios. Hermanos, la justicia de las obras, la ley, es como Ismael. Es el fruto de la carne, es el resultado del esfuerzo humano, que está intentando alcanzar la promesa de Dios mediante el esfuerzo de la justicia propia.
Está intentando por obras, por el legalismo, por la carne, lograr esa promesa que Dios solo da por gracia. Ese esfuerzo humano solo produce esclavitud. Ismael era hijo de ¿quién? De Agar. ¿Y Agar qué era? Una esclava. Por tanto, todo aquel que dependa de sus obras para salvación, como Ismael, seguirá siendo un hijo de esclavitud. Además, ese esfuerzo humano nunca va a traer gozo. Como Ismael, será una justicia propia arrogante, orgullosa, envidiosa, problemática. Pero por otra parte, la salvación por gracia y por medio de la fe, cuya tipología es Isaac, es el resultado del poder de Dios. Isaac nació porque fue la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara. Ambos tenían casi 100 años. Sara era estéril, o sea, humanamente hablando era imposible que ese niño naciera. Por tanto, Isaac es el resultado del plan de Dios, es el resultado de un milagro sobrenatural para dar vida a quien no puede tenerla por sí mismo. Como con la concepción de Isaac, la salvación solo es posible por la gracia de Dios por medio de la fe. Isaac, como he dicho, humanamente hablando, era imposible que naciera, que fuera concebido. Fue, por tanto, una obra de la gracia de Dios. Fue una obra del cumplimiento por fe de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así es la salvación de los creyentes, solo por gracia y por fe. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo, que seas nacido del Espíritu. Esa es la salvación que realmente liberta al creyente. Así como Isaac fue hijo de Sara, la libre, esa salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo es lo que trae gozo, alegría, que era el significado del nombre Isaac. La salvación por gracia, por fe en Cristo, es la experiencia del gozo del Espíritu Santo en el creyente. Recuerda que dijo el Señor que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 100 que ya son salvos. Pero hermanos, también la salvación es el comienzo de una lucha. Es también lo que sale del texto. Una lucha entre nuestra carne aún caída que representa a Ismael y nuestro espíritu ahora vivificado que representa a Isaac. Llama la atención. Hasta los 17 años, hasta el momento del destete de Isaac, Ismael no hay ningún relato que hable que causara ningún problema en el hogar. Empezó a crearlos cuando nació Isaac. Así es con nuestra vieja naturaleza. No nos origina problemas, sino hasta que recibimos la nueva naturaleza al creer en Cristo. Siempre que hablamos con los candidatos al bautismo, siempre lo decimos. Ahora empieza lo complejo. Ahora empieza lo complejo, cuando el Señor te salvó. Porque ahora tienes una lucha entre tu carne y tu espíritu. Vemos en los conflictos entre los hijos de Abraham los mismos conflictos que hay dentro de los hijos de Dios. La lucha que hay entre la carne y el espíritu. Nuestra carne, nuestra humanidad, siempre se va a inclinar hacia el pecado, siempre, hacia el legalismo. Ahora nuestro espíritu vivificado anhela la santidad, anhela la gracia de Dios. Nuestra carne nos mueve a buscar el perdón por nuestras obras, por nuestros esfuerzos. Nuestro espíritu nos mueve a ir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Esa oposición de la carne, ese conflicto, es lo que Pablo habla en Romanos 7. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Y mira, querido hermano, así como no hubo ninguna ley que pudiera cambiar el carácter de Ismael, así no hay ninguna obra humana que pueda cambiar tu carácter. Tu pecado aún remanente. Tu carácter, tu pecado remanente, solamente puede ser moldeado por la gracia amorosa de Dios por medio del perdón en Cristo a través de su palabra, no por obras humanas. Nada puede cambiar tu carácter, porque recuerda, cambiar tu carácter es hacerlo como el de Cristo, y eso es santificación.
y no hay ninguna obra humana que lo consiga. Isaac obedecía a su padre por amor. Él no necesitó de ninguna ley para hacerlo. Solo el amor del padre lo moldeó para hacerlo obediente. Y sabemos que fue obediente porque incluso llegó a seguir a su padre cuando Dios le había pedido que lo sacrificase. Así que por la naturaleza pecadora del hombre, solo el Evangelio de la gracia y de la fe en Cristo es lo que te puede hacer un hijo obediente y amoroso de Dios. Porque solo es por la gracia y por la fe en Jesucristo que Dios te hace nacer de nuevo. A ti, que estabas muerto en tus delitos y pecados, por lo que era imposible para ti que volvieras por ti mismo a la vida. Solo es por gracia y por la fe en Jesucristo que puedes luchar contra tu carne aún caída en pecado. Ninguna obra humana va a poder ayudarte. Solo el amor de Dios puede romper toda desobediencia de tu corazón y hacerte obediente, hacerte santo como Dios es santo, hacerte un hijo de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es para esa libertad de obedecer a Dios con gozo, con amor, para la cual Dios te ha libertado. Por tanto, cualquier obra humana es inútil, incompatible con la gracia de Dios. Así como Ismael e Isaac, así como la convivencia entre aquellos dos niños fue imposible, así es imposible que en un creyente vivan o convivan obras de justicia humanas y la fe. Y habiendo explicado esta relación imposible entre fe y obras, ahora da Pablo otra ilustración, que es la ilustración de las dos mujeres, de Sara y Agar, las madres de los niños, para explicar la relación imposible entre querer guardar el antiguo pacto, queriendo estar en el nuevo pacto. Dice el versículo del 24 al 27. Esto contiene una alegoría, ya explicamos. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Los judaizantes afirmaban, como dijimos al principio, que no había nada malo en guardar los dos pactos. Oye, Pablo, sé inclusivo. Esa inclusividad no es algo moderno. No pasa nada. ¿Qué pasa por guardar el antiguo pacto? ¿Qué sucede por querer, si tienes en tu corazón el deseo sincero de guardar obras humanas? Hazlo, y si quieres guardar el nuevo también. Eso es bueno, Pablo. ¿Por qué dices que eso está mal? Más vale estar seguro, ¿no, Pablo? Oye, si te equivocas tú, al menos me curo las espaldas. Pero Pablo, con esta ilustración, explica que es imposible que haya una buena relación entre ambos pactos. Que haya una buena relación entre guardar la ley y guardar o estar en la gracia. Creo que todos los que están aquí, la gran mayoría, conocen esos dos pactos generales que encontramos en la Biblia. El antiguo pacto está basado en el pacto mosaico y el nuevo pacto está basado en la obra de Cristo. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor cuando Él instituyó la cena? En Mateo 26, 28, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto, si me permite la licencia, se podría parafrasear como Dios diciendo: debes hacer, debes hacer, debes hacer. Y el nuevo pacto es como Dios diciendo: yo hago, yo hago, yo hago. Para que más veas la diferencia. Y Sara y Agar ilustran esos dos pactos. Pablo dice: estas mujeres son dos pactos. El pacto, dice Pablo, ilustrado por Agar, procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Ese monte, dice Pablo, es el monte de Sinaí en
Arabia. ¿Agar qué era? Árabe. Cuando el Señor dio a Israel el pacto mosaico, adivina adivinanza. ¿Dónde se lo dio? En el monte que se encuentra en Arabia. ¿Cómo sabemos eso? Éxodo 19, del 1 al 3. Ese pacto, ilustrado por Agar, la esclava, dice Pablo, solo podía engendrar hijos para ser esclavos. Recuerda el capítulo 3 de Gálatas, donde ya vimos que el propósito de la ley era mantener en esa esclavitud hasta que viniera Cristo. Dice Pablo en Gálatas 3, del 23 al 24, y antes de venir la fe, estábamos encerrados, esclavizados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Pero como hemos visto hasta ahora en Gálatas, esa ley, a pesar de que Cristo ya había venido, tristemente seguía estando vigente entre los judaizantes de los tiempos de Pablo. Y por esa razón Pablo continúa escribiendo en Gálatas que esa ley corresponde a la Jerusalén actual, a los judíos actualmente, porque ella, los judíos, la nación, está en esclavitud con sus hijos. Es decir, muchos de aquellos judíos coetáneos de Pablo seguían viviendo esclavizados a la ley mosaica. Pero no solamente en aquella época, tristemente hoy eso también sigue vigente entre aquellos que confían en sus obras para salvación. Así que Agar es por tanto un tipo del antiguo pacto. Así como el propósito de la vida de Agar nunca fue ser madre de los hijos de Abraham, recuerda que ella solamente era una esclava, así la ley nunca tuvo el propósito de hacer hijos para Dios, sino esclavos. Así como Abraham intentó con Agar tener al hijo de la promesa por sus esfuerzos y no lo logró, así es con la ley. Nunca se va a alcanzar la promesa de Dios por la salvación a través de la ley, por medio de la justicia propia. Así como el hijo de Agar nunca participó de la herencia de Abraham, porque fue expulsado, así tampoco nadie participará de la herencia de Cristo si confía en su justicia propia. Nadie. Hermanos, todos aquellos que se enorgullecen de ser hombres y mujeres que dependen de sus obras, no son otra cosa que hijos de Agar, esclavos anclados en un sistema inútil de obras, en un sistema de obras que condena y que no salva. Si me permiten, la imagen es como estar en el desierto aún, como Arabia era un desierto, no estar en la tierra prometida. Así que Agar, Ismael, Sinaí, la Jerusalén legalista, todos aquellos que confían en sus obras, todos están en el mismo saco. Todos producen esclavitud y solo esclavitud. Un pecador que busca ser salvo por sus esfuerzos es un esclavo en el desierto. Está esclavizado a su carne, nada más, es eso. Puede echarse flores hacia sí mismo, puede considerarse muy santo, muy bueno. No, sigues siendo un esclavo. Sigues en el desierto. Esas obras o confiar en esas obras es totalmente incompatible con la fe. No puede convivir con la fe. Pero fíjate cómo Pablo sigue diciendo que mientras que esas obras tienen un origen carnal, terrenal, el origen de la fe es espiritual, es celestial. Mira los versículos 26 y 27. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Les puedo asegurar que aquí me costó más estudiar el texto. Sara no era esclava, era libre. No era una esclava como Agar. Así es la Jerusalén de arriba, libre, como lo fue Sara, como lo fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa de Dios. La Jerusalén de arriba, sigue diciendo Pablo, es la madre de todos los creyentes según la promesa de Dios. Esta es nuestra madre. Aquí ya, en mi cabeza estalló. ¡Pum!
porque por mi trasfondo católico ya saben de quién me acordé. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo con la Jerusalén de arriba para identificarla como nuestra madre? Fue la pregunta que me hice. Pues muy simple. La Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual. En contraste con la Jerusalén terrenal legalista, está la Jerusalén espiritual. Por eso Jesús de nuevo le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, debes nacer de arriba, de arriba. Debes nacer de la Jerusalén espiritual. Esa es la Jerusalén de arriba que leemos en Apocalipsis que descenderá. Si has sido salvo por la gracia de Dios y por medio de la sola fe en Cristo, es porque Dios te ha hecho nacer de arriba. Es un nacimiento espiritual. Es porque el Espíritu Santo te ha dado fe, te ha dado arrepentimiento, te ha dado un nuevo corazón, te ha hecho nacer de nuevo y ahora, como Nicodemo, eres un hijo de Dios. Por tanto, solamente hay una forma de ser hijo de Dios, y no es por obras, sino por nacer de nuevo mediante la obra soberana del Espíritu Santo. Una obra que Él lleva a cabo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Así es como llegamos a ser como Isaac, hijos de la promesa. Por eso Pablo dice en el versículo 28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Hermanos, no hay religión, ni leyes, ni obras humanas que puedan dar vida a un pecador. Solamente Cristo puede hacerlo por medio de su Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo. Querido amigo, solo hay una forma en que puedas ser salvo. Debes nacer de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y claro, tú dirás, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tal vez te preguntes como preguntó Nicodemo. Para ti es imposible. Solamente Dios te puede hacer nacer de nuevo. ¿Y sabes lo que pide de ti? Arrepentimiento y fe. Si te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, por la gracia de Dios y por medio de esa fe en Jesucristo, serás salvo. Habrás nacido de arriba. Serás como Isaac, un hijo libre de Dios. Hermanos, por eso es totalmente incompatible que esa salvación sobrenatural o esa santificación progresiva que también es sobrenatural, aunque nosotros participemos, tenga relación con obras humanas. Es mezclar agua y aceite, es meter al león y al cordero juntos. No tiene sentido alguno, es una relación completamente inviable. La fe, la gracia de Dios, las obras humanas se anulan, son antagónicas. Su origen es distinto. Uno es terrenal, carnal, diabólica. La otra es celestial, viene de Dios. Los propósitos están completamente enfrentados. La enemistad entre las obras y la gracia y la fe es manifiesta. Mira el versículo 29, mira lo que dice Pablo. Pero así como entonces el que nació según la carne, sigue hablando de Isaac e Ismael. El que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Es lo que hablamos antes, es la lucha de la carne y el Espíritu. Si tú como creyentes alguna vez te has preguntado por qué tengo tantas luchas contra mi pecado, aquí tienes la respuesta. Es la carne que sigue anclada a las obras, al pecado, luchando contra el Espíritu que ahora entiende que ha sido salvo por la gracia de Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Ismael fue un hombre fiero, un esclavo. Nadie lo podía controlar, ni siquiera su propia madre. A mí me impactaba cómo en la fiesta de cumpleaños, si se puede decir así, se estaba mofando en público de aquel bebé y vemos como nadie le dijo nada. Así es tu vieja naturaleza, así es tu carne, así es tu humanidad. No pretendas controlarla por tus obras, por tus esfuerzos
por tu religiosidad. Es imposible. No puedes. La única manera de controlar, de mantener controlado a tu carne es por la fe en Cristo. Dependiendo de la gracia del Señor, quien te va a sostener en todas tus luchas contra tu pecado. Por eso, hermano, cultiva la oración dependiente del Señor. Cultiva tu meditación diaria en la palabra de Dios, tu amor por Cristo, tu amor por la iglesia. Es la única manera de mantener controlada tu carne, porque tu carne se quiere desligar de Dios. Hermano, nunca olvides que tu vieja naturaleza solamente tiene un propósito, y es matarte. Es destruirte como quería Ismael con Isaac. Quiere destruir la vida espiritual que hay en ti. Pablo en Romanos 7 pone un ejemplo tremendo que cuando lo entendí dije, Dios mío. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él dice esa expresión, hay que entender que en la época del apóstol Pablo, cuando había un asesino convicto al que cogían y lo iban a ejecutar, normalmente, no siempre, pero normalmente lo ejecutaban de la siguiente manera. Cogían a ese asesino con el cadáver de quien había asesinado y espalda con espalda amarraban los dos cuerpos, al asesino vivo con el cadáver, y lo colgaban en una jaula de un árbol para que estuviera a la vista de todo el mundo. La corrupción, la pudrición del cadáver se comía vivo la carne del asesino. Horrible, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Tu carne, que sigue muerta y por eso tienes que morir físicamente o ser cambiado si el Señor viene antes, quiere matar a tu espíritu. Nunca te olvides. Nunca te olvides. Tu vieja naturaleza solamente tiene un propósito y es destruir al Isaac que hay en ti, a la vida espiritual que hay en ti. ¿Y qué va a usar esa vieja naturaleza? Siempre nos centramos en el pecado, y es cierto, pero también en nuestra justicia propia. Las obras de justicia que satisfacen nuestra carne, que nos llenan de orgullo. ¡Ay, qué bueno soy! ¡Qué excelente predicador soy! Que no lo soy. Pero eso es también, a veces siempre nos vamos a una parte del espectro de lo que usa la carne, pero veamos el escenario completo. Las buenas obras también es lo que usa nuestra carne para destruirnos, no para salvarnos. ¿Por qué? Porque si confías en tus obras, si confías en tu voluntad, en tu capacidad, ¿para qué quieres la gracia de Dios? Y si no dependes de la gracia de Dios, estás muerto. Porque el Señor Jesús dijo, sin mí, nada pueden hacer. Lo que quiere la carne es que no dependas de la fe en Dios, cualquiera sea tu situación o circunstancia. Esa naturaleza carnal hará, por tanto, tus obras, no para que tengas una buena relación con Dios, sino para que te enemistes con Dios. ¿Por qué? Porque recuerda lo que vimos hace unas semanas. Las obras llevan a la idolatría. A la idolatría. Por tanto, tus obras, tu justicia propia, cuyo origen es carnal, nunca podrán llevarte a la reconciliación con Dios. Nunca podrán llevarte a tener paz con Dios. Nunca podrán llevarte en esa santidad progresiva que Dios desea para tu vida. ¿Por qué? Porque las obras no pueden cambiar tu carne, ni controlarla. Y es totalmente incompatible con la fe. Las obras son enemigas de la fe, como el espíritu y la carne se oponen entre sí, Gálatas 5:17. Por tanto, no hay actividad religiosa que cambie esto. No lo hay. Solo la gracia de Dios, por medio de la fe, nos podrá dar descanso y libertad en medio de nuestras luchas espirituales, que aún tenemos y tendremos siempre por causa de nuestro pecado.
Además, piensa en esto. Las obras, la carne, como dije al principio, es la esencia de la falsa religión. El mayor perseguidor de la verdadera iglesia es la religión de obras, el sistema de obras de Satanás. Repito una vez más, hay muchos falsos evangelios, evangelios que incluso te intentan apartar la vista de Cristo. Aquí hay muchos hermanos que han salido de un contexto pentecostal o incluso carismática, donde en ese contexto se les alienta a buscar la prosperidad, por ejemplo, material. Pero son hermanos que realmente han sido salvados porque han puesto su fe en Cristo y saben que su salvación fue por la gracia de Dios. Pero creer que necesitas obras humanas para salvación, siempre te condenará. Esa es la verdadera religión peligrosa. Y pasa desapercibida, muy desapercibida. Esa es la que realmente está llevando a la condenación a muchísimas personas porque están confiando en lo que ellos hacen. Porque yo soy bueno, porque yo no hago nada malo a nadie. Dijo un hermano, en el infierno habrá mucha gente buena, en ese sentido de bondad. Mientras que en el cielo habrá mucha gente mala que dijeron, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Cuidado con las obras, cuidado con considerarse bueno, con considerarse que has hecho o haces algo que merece que Dios te salvara. Que realmente eso que hiciste fue lo que realmente motivó a Cristo a venir a la cruz, a morir. Cuidado. Esa relación entre obras y fe es totalmente imposible. Y por esa razón, fíjate la exhortación final que Pablo hace en el versículo 30 y 31. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Sabes lo que sucedió en la historia de Abraham con Agar, Ismael, Sara e Isaac? Lo que vimos antes, que al final Agar e Ismael tuvieron que ser echados fuera del hogar. Claro, eso tuvo que romper el corazón de Abraham. Pero Dios se lo mandó, echa fuera a Agar e Ismael. ¿Sabes cuál es la exhortación aquí a los creyentes? Debes echar fuera de tu vida toda tu dependencia de la justicia propia, porque es lo que Dios te manda. Todo nuestro legalismo, aún inherente a nuestra carne, debes echarlo fuera. Pero aún más, y esto quizás no vaya a gustar mucho de los que están aquí, no lo sé. Debemos cortar toda relación con aquellos que defienden una salvación por obras. ¿Entiendes esto? Hoy día, muchos cristianos evangélicos promueven un ecumenismo, aún con religiones que, llamándose cristianas abiertamente, son legalistas, porque en su doctrina de fe afirman que hace falta obras para salvación. La católica, la ortodoxa, y la respuesta de Dios es esta: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. En otras palabras, si no echas fuera todo eso, puedes acabar estando o acabando en un mismo final, no heredando la promesa de Dios. Me impacta entender que Dios le dijo a Abraham, echa fuera. Pero esa era la voluntad de Dios. No pudieron compartir, así como no pudieron compartir la casa de Abraham, Sara, Isaac,
con Agar e Ismael, tampoco puede convivir en un creyente las obras y la fe, ni puede haber convivencia con aquellos que defiendan obras y fe. Uno de los dos tiene que irse. Es imposible que haya, por tanto, armonía entre obras humanas y gracia, entre carne y espíritu. Leyendo una y otra vez, les puedo asegurar, Génesis, me llamó la atención que Dios en ningún momento le dijo a Abraham, mira, que Agar venga de vez en cuando a tu casa. Que Ismael, aunque sea de vez en cuando, para que no pierda relación contigo, te pueda visitar ocasionalmente. La separación fue permanente y radical. Ese extremismo que muchas veces cristianos bien intencionados dicen, no podemos ser así. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Los judaizantes de los tiempos de Pablo y de nuestro tiempo están tratando de reconciliar con ese buenismo a Sara con Agar, intentando reconciliar religiones que se autodenominan cristianas, pero que no tienen en común la misma fe. Cuidado con eso. Tal reconciliación es contraria a la palabra de Dios. Es imposible la relación entre la ley y la gracia, la fe y las obras. Que se sepa, al menos el texto no lo dice, Agar no se casó nunca más. Y eso trae un significado. La ley, aquella ley que esclavizaba y que Agar representaba, el antiguo pacto, nunca más volvió a ser dada de nuevo a nadie más, ni siquiera a su iglesia. Por tanto, como aquellos judaizantes se estaban equivocando al querer imponer a los gentiles gálatas a vivir en la ley, así todo aquel que quiere volver a tener una relación con Dios por obras, se está equivocando. Hermano, Dios no te ha demandado una cosa que ya Cristo cumplió. Versículo 31. Ya no eres hijo de la sierva, sino ¿de qué? De la libre. Puede ser que te parezca cruel que Dios ordenara a Abraham que echara fuera a su hijo, Ismael, porque Abraham lo amaba. Puede ser incluso que te parezca cruel que Dios nos ordene como iglesia a separarnos de la comunión con aquellos que puedan estar defendiendo una salvación por obras. O que te parezca cruel que ya no sigas confiando solamente en la gracia y en la fe, y que no confíes nunca más en aquello que ves con tus ojos que son tangibles. Yo decía, Señor, confiar en la gracia y en la fe si no lo veo, ¿cómo sé que estoy andando realmente en la gracia y en la fe? Déjame hacer algo que yo pueda ver, que yo pueda tocar, de tal manera que yo sepa que estoy andando correctamente. Y Dios dice, no. Y parece, Señor, qué cruel eres. Tú sabes que me conoces, sabes que debo ver, debo sentir para saber que estoy yendo por el buen camino. ¿Y por qué eres así conmigo? Pareciera que muchas veces confiar solamente en la gracia y en la fe, sin nada, digamos, tangible a nuestros sentidos, no solamente es algo difícil, sino que por parte de Dios es cruel, porque como que parece que te deja en un estado de inseguridad, pero no es así. Mira, si te parece cruel que Dios ordenara a Abraham echar fuera a su hijo Ismael, si te parece cruel que Dios te ordene separarte de la comunión con cualquiera que llamándose hermano defiende una salvación por obras, si te parece cruel que aparentemente no dependas de nada de lo que ves, sientas, sino de tu fe, de tu relación con Cristo, si todo esto te parece cruel, piensa cuánto más le costó a Dios dar a su hijo inocente
para que Él llevara sobre Él la maldición de la ley para librarte a ti. Piensa cómo Cristo, aunque era un Isaac, prefirió ser un Ismael, viniendo a esta tierra y a morir en una cruz. Y lo hizo para que tú, para que yo, que éramos Ismael, que estábamos en el desierto, que estábamos en la esclavitud, que íbamos camino a la condenación eterna, pudiéramos ser ahora como Isaac. Si te entristece el corazón quizás quebrantado de Abraham, recuerda el corazón quebrantado de Dios al ver a su hijo colgado en un madero. Pero Dios no escatimó a su hijo. ¿Cómo tú vas a escatimar tu vida? Dios no escatimó a su hijo porque sabía que era la única manera en que tú y yo íbamos a ser libres de la esclavitud en la que nacimos por culpa de nuestro pecado. Por tanto, Gálatas 5:1, hermano, para libertad fue que Cristo te hizo libre. Por tanto, permanece firme en esa libertad y no te vuelvas a someter al yugo de la esclavitud de tus obras. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y también gracias, Señor, por permitirnos durante este tiempo maravilloso entender, Señor, cómo tú nos sacaste de la esclavitud en la que vivíamos para ser libres para ti, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido disfrutar como iglesia, como hijos tuyos en esta mañana. Gracias por la bendición de la comunión. Gracias por poder haber estado expuesto a tu palabra. Y ciertamente, Señor, nos abruma entender que somos salvos solo por tu gracia y solo por la fe en Cristo. Y que este es tu don, Señor, a nuestro favor. Y digo que nos abruma porque aún en nuestra carne nos cuesta entender que no debemos hacer nada porque nada podemos hacer, Señor. Solamente mirar a la cruz de nuestro amado Señor y decir, gracias, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en aquella cruz. Señor, ayúdanos a compartir este milagro de tu salvación con aquellos que nos rodean. Líbranos, Señor, de compartir las inmundicias de nuestras obras, sino compartir, Señor, la gracia de tu cruz, tu fe, Señor. Ayúdanos a menguar cada día para que Cristo crezca en nosotros, Señor. Oramos para que tú continúes haciendo tu obra salvadora y santificadora, Señor, en todos los corazones que estamos aquí presentes. Que tú sigas derramando abundantemente sobre nosotros tu gracia y tu fe, Señor, porque te necesitamos. Porque aún en nuestra carne, Señor, anhelamos separarnos de ti y volver al desierto de la esclavitud de nuestras obras, del pecado. Señor, por favor, aguántanos, sopórtanos hasta las canas. Sigue derramando esa gracia, esa fe, Señor, para llegar al final de la meta, para acabar la carrera que tenemos por delante, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por tanta misericordia, por tanto amor, por tanta paciencia hacia nosotros. Muchísimas gracias por tu salvación a nuestro favor, por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, que hace posible esta salvación. Y gracias por el Espíritu Santo,
que Él aplica a nuestras vidas, Señor. Señor, recibe toda la gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.